hay sostén muy elástico, ¿sí? Entonces, este sostén puede variar dependiendo de la ubicación y en realidad depende de la composición de este tejido conectivo. Defensa, como les mencioné, pues ahí vamos a encontrar las células de inmunidad. Entonces, pues están directamente implicados en todo lo que sea la respuesta inmune e inflamatoria. Transporte. Primero, todos los conectivos son vascularizados. Casi todos. Hay una excepción. Pero casi todos los conectivos, y podemos decir de manera general que son vascularizados. ¿Sí? Y al estar vascularizado, pues va a haber gran movimiento de sustancias y de nutrientes a través de ellos, cosa que no pasaba en los epitelios. Si algo quería atravesar los epitelios, tenía que hacerlo a través de la célula. Aquí va a haber gran movimiento de sustancias a través de la matriz extracelular y va a facilitar el intercambio de estas sustancias. Y también están implicados en la reparación tisular. ¿Sí? Por ahí me preguntaron que si la respuesta a la función de los miofibroblastos era cicatrización. Pues en realidad cicatrización, reparación de heridas son procesos complejos. ¿Sí? Son procesos que tienen la implicación de muchos tipos celulares, entre esos los miofibroblastos, pero no son los únicos. ¿Sí? Entonces, pues son procesos que involucran varias etapas, varios tipos celulares, pero sí, definitivamente podemos decir que los conectivos tienen que actuar. Las células del conectivo van a actuar en los procesos de reparación tisular y los componentes de la matriz extracelular son relevantes en esos procesos de cicatrización. Y vamos a tener que algunos conectivos están especializados en almacenar. Entonces, un ejemplo pues es el tejido adiposo. Es un tejido que se especializó, sus células están especializadas para almacenar lípidos. También tenemos el tejido óseo. El tejido óseo está especializado para almacenar minerales en su matriz, ¿sí? Entonces hay algunos que van a tener pues esta función de almacenar. Características generales y básicas de los conectivos. Es típica pregunta de quiz. ¿Sí? ¿Qué características o qué los caracteriza? Que son vascularizados, que son inervados, que tienen abundante matriz extracelular. Esta cantidad de matriz extracelular puede variar entre tejidos, claro. Puede haber que un conectivo tenga poca matriz extracelular, otro que tenga más, pero si comparo con un epitelio donde el espacio intercelular era mínimo, pues los conectivos van a tener significativamente más matriz extracelular. Variedad en tipo y composición celular. Cuando veíamos epitelios, veíamos que el epitelio era como una pared llena de ladrillitos que se repetían, ¿sí? En los conectivos, los tipos de células son variados. De hecho, en el epitelio tú nombrabas, no sé, célula epitelial, cúbica. En los conectivos las células tienen nombre propio. Fibroblasto, macrófago, mastocito, ¿sí? Y no están, o sea, su nombre, la nomenclatura de estas células no está dada por su morfología, ¿sí? Es una identidad por su función. ¿Sí? Ya, cada célula tiene como su propia identidad. Pero hay unas que nos van a alcanzar a ver bien. Ajá. Entonces hay no como hay. No. No sé. Pues no las preguntamos. ¿Sí? Si no se pueden identificar, no las podemos preguntar. Listo. Van a haber unas que yo les voy a mostrar y les voy a decir, estas entran en el examen. Hay otras que no. ¿Listo? En el examen práctico, ¿no? Teórico entra todo. Entonces, tenemos distintos tipos celulares y además esa composición tisular varía. ¿Sí? Por ejemplo, un conectivo laxo en la dermis papilar no es lo mismo que el conectivo laxo de la lámina propia del intestino. ¿Sí? Ambos son conectivos laxos, pero es que al intestino pueden llegar tantos patógenos que ese conectivo tiene muchas células inmunes. Y en la piel, aunque está expuesta, ¿cierto?, al medio externo, pues el epitelio plano estratificado queratinizado es muy buena barrera. Entonces, ¿ese conectivo laxo tiene células inmunes? Claro, también, pero no tantas como las que vemos en el intestino. Entonces, la composición celular en los conectivos suele ser muy heterogénea. ¿Listo? Va a depender del conectivo. Y esto que es tal vez lo más importante de los conectivos, y son que las propiedades físicas y mecánicas dependen de la matriz extracelular. Entonces los conectivos, como les dije, dan sostén,
pero ese sostén puede tener distintas propiedades: elasticidad, resistencia, rigidez, turgencia, ¿sí? ¿Y quién le va a dar esas propiedades? Pues los ingredientes, o sea, los componentes de la matriz, ¿sí? No son las células. Miren que los epitelios, las células me dan la función en muchos sentidos, pero aquí en los conectivos la matriz extracelular juega un papel súper importante y es lo que va a hacer que tenga X o Y propiedad física o mecánica. Y si yo tengo una alteración en ese componente, pues se va a alterar toda la estructura del órgano, ¿sí? La fuerza, el sostén y la resistencia de esa estructura. Entonces, esto es bastante relevante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Seguras? Bueno. Entonces, este esquemita me gusta mucho porque, bueno, cuando uno ve los epitelios, cámara ahí, pues uno ve que las células están ahí, una al lado de la otra, como en una posición, y sabemos que están agarrados, ¿no? Porque hay uniones intercelulares. Entonces uno, pues bueno, tiene como esa imagen mental de que las células están ahí. Pero cuando uno ve los conectivos, miren las células. Todas las células están como dispersas, no tienen una organización, un patrón específico de organización. ¿Y qué ven entre las células? ¿O cómo se ve entre las células? Puede verse blanco, aquí se está viendo blanco. O sea, ¿qué hay aquí? ¿Y cómo lo ves? Rosado, ¿cierto? Entonces se ve un componente acidófilo, que en este caso sí, son fibras de colágeno tipo 1. Se ve como una sustancia acidófila entre las células, ¿sí? Que sería la matriz extracelular. Esa matriz extracelular, aunque nosotros la vemos como unos manchones rosados, ¿sí? En realidad es supremamente compleja, ¿sí? Entonces las células no es que estén aquí como flotando, nadando, ¿sí? En esta matriz extracelular. En realidad la matriz extracelular, aquí tengo diferentes tipos celulares, y la matriz está constituida por un montón de macromoléculas, ¿sí? Y esas macromoléculas forman como una red así súper compleja que está interactuando con las células y que todo el tiempo está como controlando, señalizando. Y si una célula se quiere mover por aquí, pues entonces tiene que moverse a través de esa matriz extracelular. Y las células están agarradas de sus componentes, o sea, no están flotando, ya están fijas en una posición. Y si se quieren migrar, pues entonces tienen que soltarse y empezar a hacer procesos de migración, ¿sí? Entonces, la matriz es compleja, ¿listo? Aunque esta complejidad no la podamos ver reflejada en esta imagen, porque como les dije, son macromoléculas que para poderlas ver necesitaría un microscopio electrónico. Y ni siquiera con un microscopio electrónico se alcanza a ver toda esa constitución, ¿listo? Bueno. Y aquí, aquí está luz. Un epitelio, miren que esto como que le da la vuelta. Todo esto sería un tejido conectivo y miren que está vascularizado. Igualmente, luz, epitelio, todo esto sería un conectivo. Esto es una estructura glandular y está vascularizado. ¿Listo? Y miren que incluso en esta imagen podemos diferenciar como dos regiones. Aquí la región donde se ven muchas células, esto es lo que tú decías que es una lámina propia, ¿sí? Es el conectivo de abajo del epitelio, muy celularizado. ¿Por qué? Pues porque aquí hay más células de la inflamación que están vigilando si algo se pasó de este epitelio, si algo lo atravesó. Y por acá más abajo, miren que el conectivo tiene menos células, tiene menor densidad celular, ¿sí? Aquí ya es otro tejido conectivo. Empieza como a mirar ese patrón. Bueno, entonces, los tejidos conectivos están formados por células y matriz extracelular, o sea, dos grandes ingredientes. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de células que podemos encontrar en los conectivos propiamente dichos, ¿sí? Luego vamos a ir revisando, después del parcial, semana por semana, la semana después del parcial van a ver los conectivos propiamente dichos, ya la clasificación. Y de ahí en adelante van a ver los conectivos especializados.
cartílago, hueso, sangre. ¿Listo? Entonces, hoy vemos como de manera general las células de los conectivos propiamente dichos. Y vamos a ver la primera parte de matriz extracelular, que serían las proteínas fibrilares. ¿Listo? Dentro de las células, como les dije, hay varios tipos, hay de diferentes formas, tienen nombre propio, ¿sí? Y vamos a tener las vamos a dividir en dos grupos, residentes y migrantes. Las residentes son células que en la embriología se diferenciaron en ese sitio y ahí se establecieron como una población que ya no se va de ese órgano o de esa estructura. Y las migrantes son células que se originan en un órgano y viajan. Hablamos realmente o principalmente de células de linaje sanguíneo, o sea, toda la línea inflamatoria, todo lo que tiene que ver con inmunidad. ¿Sí? Ellas se originan en los postnatales, se originan en la médula ósea, pasan a los vasos sanguíneos y ahí empiezan a hacer vigilancia por todo el cuerpo, entonces son migrantes. ¿Listo? Productoras de matriz. ¿De dónde viene esta matriz extracelular? De las células, ¿sí? No es como que yo me tome una pasta de colágeno y esa pasta de colágeno aparezca en mi piel. No, no va a pasar. ¿Listo? El colágeno lo producen tus células. Si te tomas la pasta de colágeno, seguramente, si es una buena pasta, es porque tiene aminoácidos o tiene un colágeno liofilizado que puede ser absorbido en tu intestino para que le llegue en forma de aminoácidos a tus células y puedan construir colágeno a través de esos nutrientes que le aportaste, ¿sí? Entonces, quien produce la matriz extracelular son las células. ¿Listo? Y bueno, luego veremos esos componentes. Entonces, este es un esquema como general de los conectivos que vamos a ver las próximas semanas. Tenemos que los conectivos, no sé si se acuerdan de esto, de embriología. ¿Alguien recuerda qué es esto? El disco piramidal, ¿sí? Tenemos las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Quién viene del ectodermo? El sistema nervioso central. ¿Quién? Sistema nervioso central. Bueno, mentiras. La cresta neural viene acá también. Entonces, si todavía no se ha diferenciado tubo neural, entonces también, periférico también. Y la epidermis. La epidermis viene del ectodermo. El endodermo forman la mayoría de los epitelios que vieron hasta ahora. Todos los epitelios de tubo digestivo y respiratorio, vías respiratorias, son de origen endodérmico. Y el mesodermo da origen a un reguero de cosas. El mesodermo da origen a todos los conectivos propiamente dichos especializados. Da origen al músculo. Da origen a ciertas estructuras glandulares endocrinas. Da origen a los vasos sanguíneos y el corazón. El mesodermo es muy poderoso. Entonces, de aquí va a venir el conectivo. Y entonces, en el embrión, vamos a tener dos conectivos embrionarios. Uno que va a estar dentro del embrión, que es el mesénquima o conectivo mesenquimático, y otro que va a estar fuera del embrión, pero es embrionario porque solamente está en la vida fetal, y es en el cordón umbilical que tenemos el conectivo mucoide. Este conectivo mucoide, pues obviamente cuando nacemos, pues se pierde, ¿cierto? Nadie se queda con el cordón. Entonces nosotros dentro tenemos este conectivo mesenquimático que se va a diferenciar a los distintos linajes de tejido conectivo que nos constituyen. Tenemos conectivos propiamente dichos, que van a ser tres: conectivo laxo, denso regular y denso irregular, y los conectivos especializados, que son el conectivo adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Que serán las siguientes un mes y medio de clases. Todo es para abordar conectivos. Entonces, vamos a empezar por las células. Tenemos fijas y migratorias. De las fijas, por acá aparecen los plasmocitos. Entonces resulta que los plasmocitos
no se originan en el tejido donde están, porque son linfocitos B, ¿sí? Pero una vez se diferencian y llegan al sitio donde van a producir los anticuerpos, se quedan. Por eso los vamos a tomar como fijos o residentes. Y con los macrófagos pasa lo que estábamos hablando. Hay macrófagos que son migrantes, ¿sí? Pero también existen macrófagos que son residentes. ¿Listo? Como dos aclaraciones respecto a esta tabla. ¿Vale? Las células cebadas son las mismas, los mismos mastocitos. Es un sinónimo. Las llaman cebadas o mastocitos. Bueno, entonces vamos una por una. Por favor, saquen placa de cordón umbilical. Señor. Los polimorfos nucleares son células de linaje básicamente leucocitos. Ese tipo de leucocitos. Son migrantes. Leucocitos. Sí, son leucocitos. Hablo acá, leucocitos. Están dentro de los leucocitos. Complicado.